Edgar Allan Poe. Biografía en español. Introducción. Edgar Allan Poe, 1809 a 1849, fue un escritor, poeta, crítico literario y editor estadounidense, conocido por ser uno de los maestros del cuento corto y el creador del género de terror psicológico y detectivesco. Su obra influyó en la literatura mundial y sigue siendo una referencia del romanticismo oscuro y la narrativa gótica. Infancia y juventud. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, hijo de los actores itinerantes David Poe Jr. y Elizabeth Arnold Poe. Cuando tenía solo 3 años, quedó huérfano tras la muerte de su madre y el abandono de su padre. Fue acogido por el comerciante John Allan y su esposa Frances Valentine Allan en Richmond, Virginia, aunque nunca lo adoptaron formalmente. Desde joven, Poe mostró habilidades excepcionales para la literatura y la poesía. Estudió en Inglaterra entre 1815 y 1820, donde recibió una educación clásica. Más tarde, en 1826, ingresó en la Universidad de Virginia, pero tuvo que abandonarla debido a problemas económicos y conflictos con su tutor John Allan, quien se negaba a pagar sus deudas. Carrera literaria y periodística. Tras abandonar la universidad, Poe intentó establecerse como escritor y se alistó en el ejército bajo un nombre falso. En 1827, publicó su primer libro de poesía, Tamerlane and Other Poems, aunque pasó desapercibido. Luego de salir del ejército, ingresó a la Academia Militar de West Point, pero fue expulsado en 1831. A partir de entonces, se dedicó por completo a la escritura. Se trasladó a Baltimore, donde vivió con su tía María Clay y su prima Virginia Clay, con quien se casó en 1836, cuando ella tenía solo 13 años. Poe comenzó a trabajar como editor en diversas revistas literarias, como The Southern Literary Messenger y Graham's Magazine, donde se ganó la reputación de ser un crítico feroz e innovador. Durante esta época escribió cuentos como Manuscrito hallado en una botella, con el que ganó un concurso en 1833. Obra y legado literario. Poe es considerado el precursor del cuento moderno y el relato detectivesco. Su cuento Los crímenes de la calle Morgue, 1841, es la primera historia de detectives de la literatura y estableció las bases del género policial. También fue pionero en el terror psicológico, con relatos como El corazón delator, La caída de la casa User, El barril de amontillado y El gato negro. En 1845, publicó El cuervo, su poema más famoso, que lo hizo reconocido en vida. Su estilo melancólico, su exploración de la muerte, la locura y la obsesión hicieron que sus obras se convirtieran en clásicos de la literatura gótica. Últimos años y muerte misteriosa. La vida de Poe estuvo marcada por la tragedia. Su esposa Virginia falleció en 1847 de tuberculosis, lo que lo sumió en la depresión y el alcoholismo. Intentó rehacer su vida, pero su salud se deterioró rápidamente. El 3 de octubre de 1849, fue encontrado en un estado de delirio en las calles de Baltimore. 4 días después, el 7 de octubre, falleció en circunstancias misteriosas. Sus últimas palabras fueron: «Que Dios ayude a mi pobre alma». Las causas de su muerte siguen siendo un enigma, con teorías que van desde envenenamiento hasta rabia, alcoholismo, sífilis o incluso conspiraciones políticas. Legado. Edgar Allan Poe dejó una marca imborrable en la literatura. Su influencia se extiende a escritores como H. P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Charles Baudelaire y Stephen King. Su tumba en Baltimore sigue siendo un lugar de peregrinación para sus admiradores, y su obra sigue siendo objeto de estudios, adaptaciones cinematográficas y homenajes en la cultura popular.